Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Ubaldo Aita. Gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos insistido en que la coalición de gobierno ha instalado en el país un proyecto que sintéticamente es concentrador en lo económico y excluyente en lo social. La afiliación a la teoría del derrame deja claro que para el actual gobierno lo que son los instrumentos de la redistribución del ingreso y de la riqueza producida por toda la sociedad uruguaya no integran su elenco de herramientas para interceder en lo que tiene que ver con la distribución que genera de los ingresos y de la riqueza, en definitiva, el propio mercado. Nos referimos a lo que tiene que ver con la política salarial, a la política de transferencias, a las propias políticas públicas en materia de seguridad social, al gasto público en general y en sus recortes. Solo con analizar la trayectoria que ha tenido el poder adquisitivo de los salarios en relación a la trayectoria del crecimiento del PBI en este último periodo, tendremos una prueba evidente, clara, de que solo se apuesta a las reglas del mercado para la distribución de los ingresos y de la riqueza. Y ello ha significado, en los hechos, y hay números al respecto, una enorme transferencia del ingreso y de la riqueza desde los sectores del trabajo a los sectores del capital. Esto se ha calculado que en el año 22 esa transferencia significó algo así como 1.000 millones de dólares que en muchos casos fueron a parar a depósitos bancarios en el exterior. Y este proyecto de reforma de la seguridad social, muy en particular un proyecto de reforma referido estrictamente a jubilaciones y pensiones, es total y absolutamente funcional a ese modelo. Porque en definitiva carga sobre los sectores populares los costos de la baja del déficit fiscal y profundiza los niveles de desigualdad notorios que son consustanciales al modelo al que hacíamos referencia. El objetivo declarado de los proponentes de esta reforma ha sido el de la sostenibilidad financiera del sistema. Las metas en ese sentido, Presidenta, parece que estoy en medio siempre del cambio de la presidencia, las metas en ese sentido son de tener o establecer en los 10 puntos del PBI lo destinado a la asistencia a la seguridad social, atendiendo entonces a la necesidad de control del déficit fiscal. Y es claro, Presidenta, que nosotros no somos indiferentes a la situación del déficit fiscal, en la medida en que también tiene efectos en definitiva, sobre la calidad de vida, a través de mecanismos indirectos sobre la calidad de vida de la población en general y particularmente también, podría ser en términos de inflación generada, etcétera, en sectores populares. Pero existen dos formas básicas, estructurantes de las posiciones respecto al combate del déficit fiscal. Y esas posiciones dicen relación directa con quienes son convocados a pagar, a solventar las mejoras de las cuentas estatales, de las cuentas fiscales. Y esto funciona, este posicionamiento o la adopción de cada una de estas posiciones, funciona como un parteaguas en torno a las concepciones de sociedad, a la creación de condiciones para la democratización de la sociedad en términos de igualdad fundamentalmente y en nuestra concepción también con afectaciones, en una concepción sustancial de la libertad. De nuevo, la tan denostada ideología metiendo la cola en estos asuntos. Uno podría decir que el proyecto se instala justo en medio de la lucha distributiva a nivel de la sociedad, pero
es más que eso, conceptualmente es más que eso, porque, como se dijo en alguna intervención anterior, importa toda una mirada, toda una concepción de la vida humana en sus diferentes etapas. El aumento de la edad de retiro jubilatorio es el centro de la financiación de este proyecto de reforma jubilatoria, junto con algunos otros elementos que iremos viendo. Pero en definitiva, se trata de 5 años más de aporte y 5 años menos de retribuciones, y ahí es donde está el centro de la financiación de esta tanta mentada y necesaria sostenibilidad. Sostenibilidad que, naturalmente, todos estaríamos de acuerdo. Respecto al aumento de la edad de retiro, Presidenta, se establece, como todos sabemos, un aumento de los 60 a los 65 años en la práctica totalidad de las actividades. Se exceptúan las actividades referidas a la industria de la construcción y para los trabajadores rurales, pero planteando una serie de requisitos que, según estudios, harían que 2/3 de los trabajadores de la construcción y algo más de 1/3 de los trabajadores rurales no podrían acceder a esa disminución de la edad de retiro en función de estas excepcionalidades. Los sectores de actividad que no se incluyen, además, y que en el marco del tratamiento de este proyecto en la Comisión Especial hicieron particular planteamiento sobre estas excepcionales que en el sentido de poder ser incluidos, son sectores que, como se dijo también, altamente feminizados, como el sector de los cuidados, el sector de las empleadas domésticas, pero también se incluyen otros sectores como el transporte de carga o la actividad en la industria frigorífica. Pero más en general, Presidenta, y referido a este aumento de la edad jubilatoria, y creemos que acá hay otra parte de la financiación también del proyecto, diversos estudios realizados en Uruguay, presentados en la Comisión de Expertos, otros de CIMBE y del Centro de Estudios Fiscales, muestran que aún a los 70 años, el 29% de las personas no llegan a tener causal jubilatorio y que a los 65 años casi la mitad tampoco lo logra. El no poder acceder a la jubilación en estos casos implica también una forma de financiamiento. Se aumenta al barrer la edad de retiro y se fundamenta en condiciones demográficas de nuestra sociedad, la baja natalidad, un dato cierto, y el aumento de la esperanza de vida. Así que al barrer se aumenta en función de estas consideraciones, pero se empareja la esperanza de vida y en ese sentido queda claro por estudios realizados que este aumento de la edad perjudica especialmente a las personas más pobres. Estudios realizados para personas de diferentes barrios de distintas ciudades del mundo dejan claro la diferencia enorme en términos de esperanza de vida que existe entre los sectores pobres y los sectores ricos de una misma sociedad. Y en ese sentido, Presidenta, financiar este proyecto con el aporte de los trabajadores y las trabajadoras es sinceramente injusto cuando se hacía reclamo de la justicia que instalaba este proyecto. Pero también debemos recordar en este marco que hay seguramente otros elementos que tienden a la injusticia. Hay recomendaciones de la propia OIT en términos de financiamiento de los sistemas de seguridad social que plantean la necesidad de emparejar lo que es los aportes al sistema de seguridad social, tanto de los trabajadores y trabajadoras como de los patrones. Y en ese sentido,
Esto no es parte de las modificaciones que se introducen a través de este proyecto de reforma, sino que por el contrario, reafirma la distribución en torno a que los sectores patronales tienen una aportación que es la mitad de los aportes generados por los trabajadores y las trabajadoras. Pero por otra parte, también se ha planteado que esta reforma, y tiene que ver con el tratamiento que veníamos haciendo del retiro de la edad jubilatoria, tiene como base esta reforma que la caída de la población en edad de trabajar. Se dice que el número de cotizantes se relaciona directamente con el número de personas en edad de trabajar. Y se maneja una proyección que para el año 2040 estaría establecido que el número de cotizantes sería de 1.514.000 personas, que tendría una caída hacia el 2070 de 1.350.000 personas. Hay una serie de estudios con datos del INE y con datos del BPS que no afirman este determinismo, es decir, esta relación entre caída de la población en edad de trabajar y caída de cotizantes. Más bien, esta situación tiene que ver fundamentalmente con la dinámica económica, pero fundamentalmente con políticas de formalización. Y eso lo muestran las gráficas que se obtienen a partir de la comparación de estos dos criterios o estas dos variables. Así que, Presidenta, bien teniendo en cuenta que nos queda poco tiempo, nosotros queríamos referirnos al final de la intervención a un asunto que ha sido planteado en términos de oposición, tanto de lo que es el informe de mayoría como en algunas de las intervenciones. Nos referimos a que se ha planteado como oposición, a veces más o menos velado o a veces de manera más clara, la oposición entre volcar recursos hacia atender la infancia o la adultez y la vejez. Y en ese sentido, y en función del poco tiempo que nos queda, Presidenta, nosotros queremos referir a un estudio a consideraciones de una reciente investigación de CIMBE. Allí se dice: si retiramos todas las transferencias previsionales, nos queda una pintura de pobreza radical. Dejamos de ver un sesgo hacia la infantilización de las carencias para tener una muy elevada pobreza en los tramos de mayor edad. Porque las transferencias actuales del sistema de seguridad social, jubilaciones y pensiones contributivas, juegan un rol bien importante a la hora de evitar la pobreza en la población adulta. A su vez, se destaca una particularidad que no estaba prevista antes de encarar esta investigación de CIMBE, y es que al eliminar las transferencias vía jubilaciones, se incrementa la pobreza en todos los tramos etarios, ya que ese ingreso también lo usan para subsistir otros miembros del hogar, no solo el jubilado. Nos pareció intervenciones que, al oponer la adultez o la vejez hacia las consideraciones de la situación que vive nuestra infancia, era realmente una situación que debíamos remarcar en nuestra intervención en la medida en que lo consideramos de total injusticia. Pero además, y con esto culminamos, Presidenta, este proyecto no contiene ni una sola proyecto de seguridad social que se ha caracterizado como integral, pero no contiene ni una sola disposición referida a mejorar la situación de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y en ese sentido hay también un elemento de injusticia que este proyecto agrega. Muchísimas gracias.